Muy bien, nunca jamás, nunca en la historia, damas y caballeros, había existido el peligro que existe actualmente en contra de todos nuestros hijos, y voy a referirme a los menores de edad, a los niños. Anteriormente, en este siglo, recordamos cómo en la época de los 60s, los 70s, los adolescentes atravesaron un periodo peligroso, una crisis de valores, donde fueron atacados por grupos que se comenzaron a levantar como los Beatles, Elvis Presley, acompañado con el principio del uso de la marihuana, el alcohol, etcétera, etcétera. Pero algo ha cambiado y el ataque ya no fue lanzado en los últimos, estoy hablando en los últimos 10 años. Fíjense ustedes cómo han cambiado las cosas que no nos hemos dado cuenta. En los últimos 10 años pareciera como si se cambió el ataque contra los jóvenes y ahora ha sido lanzado y concentrado directamente en los niños. Abusos sexuales infantiles, pornografía infantil, abortos, caricaturas en la televisión, en las revistas llenas de inmoralidad, cuentos en la televisión con pornografía infantil, criminales, juegos satánicos como la Ouija, y todo esto con el único propósito específico de comenzar a deteriorar y a leudar sus mentes moral, psicológica y espiritualmente. El principal problema al que nos enfrentamos el mundo de los adultos es ignorar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Muchos de ustedes no han querido darse cuenta o no han podido valorizar el gravísimo peligro en el que se encuentran nuestros hijos menores de edad. Vamos a analizar a continuación algunos de los principales peligros a los que se enfrentan y se van a seguir enfrentando de una forma más acrecentada en los últimos años. Vamos a comenzar en esta mañana con el primer peligro que los hijos enfrentan. Escuchen ustedes, antes de nacer. El lugar más peligroso para vivir actualmente no es un país donde están cayendo constantemente bombas, ni tampoco en algún barrio poblado por pandillas en Los Ángeles, ni siquiera la prisión más peligrosa que pudieras mencionar del mundo. El lugar más peligroso para vivir actualmente en los últimos 20 años es dentro del vientre de una madre, que no le importa ni quiere tener tampoco a su bebé. Irónicamente, el lugar tradicional más reverenciado, el vientre de la madre, como un refugio de seguridad y de protección, se ha convertido en una cámara asesina de un holocausto silencioso que destruye silenciosamente 4,400 bebés diarios. 4,400 bebés diarios. Desde que se legalizó el aborto en 1973, el aborto en Estados Unidos es la industria más grande que le ha quitado más vidas, y quiero en este momento darles algunas estadísticas, porque todas las guerras de Estados Unidos que se han llevado en los últimos 150 años no han tenido lo que las víctimas dentro del vientre de la madre han sufrido en los últimos 20 años. Vean ustedes, por ejemplo, que en la guerra de revolución en Estados Unidos murieron 25,324 americanos. En la guerra civil murieron 498,332. En la Primera Guerra Mundial murieron 116,708 americanos. En la Segunda Guerra Mundial murieron 407,316. En la Guerra de Corea, 54,000. En la Guerra de Vietnam, 58,000. Tenemos un total de casi 1 millón de muertes. Y en la guerra contra los no nacidos, de 1973 a 1995, han habido 20 millones de niños asesinados dentro del vientre de su madre. Han muerto más niños dentro del vientre de la madre por el aborto, 20 veces más que los que han muerto en todas las guerras en 150 años en un solo país, para que ustedes se den cuenta a dónde ha llegado la humanidad. Mucha gente continúa preguntándose el por qué los alemanes, que fueron una raza de seres tan educados, tan refinados, tan cultos, pudieron asesinar a millones de judíos en las cámaras de gases y en los campos de concentración. ¿Qué pudo haber producido en los nazis tanta maldad y tanta perversidad? En parte, este holocausto fue producido porque las víctimas, los alemanes, comenzaron a enseñar que los judíos no eran seres humanos. Les llamaban ratones. Todos sus derechos les fueron arrebatados, de la misma manera que lo siguen haciendo con los niños que no han nacido actualmente. Estos pequeños seres humanos inocentes dentro del vientre de una madre han sido reclasificados, escuchen, como seres inferiores, no humanos, inservibles y no deseados, para que sirvan a los intereses del nuevo Tercer Reich. Hemos progresado desde la Segunda Guerra Mundial. En aquel tiempo mataban personas fuera del vientre de la madre porque no eran humanos, y ahora les dicen a las personas dentro del vientre que porque no son humanos, es un tejido inservible, podemos tener el derecho, antes de que salga, de asesinarlo en el vientre de su madre. Cualquier mujer en esta mañana, sin ningún afecto natural, puede terminar con la vida de su bebé simplemente porque sus intereses serían afectados si esta criatura naciera. Todas las personas que pertenecen al grupo asesino pro aborto alegan que ellos han desarrollado leyes morales
declarando que el feto o el bebé en desarrollo no es un ser humano viviente, sino un tejido fetal insensible y desechable. Si esto fuera verdad, de que el feto no es vida humana con todos sus derechos, entonces cualquier mujer que quiera abortar o con la decisión para poder acabar con él no es más que una decisión moral igual a la que se le extirpara un tumor de su cuerpo. Damas y caballeros, la pregunta en esta mañana que tenemos que contestar es la siguiente: ¿es vida humana lo que una mujer tiene dentro de su vientre durante su embarazo? Todo el asunto del aborto tiene que ver precisamente con la controversia de si es B chica y D A. Vida. ¿Quién va a decidir si el estado de un ser nacido deben hacer? ¿Los abogados? ¿Los psicólogos? ¿Los médicos? ¿Los activistas? ¿Los maestros? ¿Quiénes? Aun cuando todas estas personas nos pueden dar un punto de vista, una perspectiva científica o psicológica, la opinión de Dios es superior a cualquier ser humano en esta tierra. Solo Dios, dice la Biblia, es nuestro creador y solo Él tiene el derecho de establecer cuándo comienza la vida humana. En el Salmo 139, veamos la revelación divina respecto a cuándo, de acuerdo a Dios, comienza la vida humana. Aquí encontramos que el Espíritu Santo nos lleva, nos introduce al mundo desconocido y oscuro dentro del vientre de una madre para revelarnos los secretos más íntimos, desconocidos por la ciencia, porque es imposible la observación. Aquí se nos da respuesta en este pasaje acerca de si una persona no nacida es o no tiene vida humana. Dice el versículo 13, él relata el milagro de la concepción: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Observemos, en primer lugar, ¿quién es el que nos formó? Dice la Biblia: tú me formaste, tú me hiciste dentro de mi madre. Fue Dios. ¿Quién entonces trae el milagro de la concepción? ¿Acaso es el hombre o la mujer durante el intercurso sexual? De ninguna manera. ¿La madre naturaleza? Tampoco. La concepción, damas y caballeros, no es un mero proceso biológico, ni tampoco es controlado por alguna persona. Dios es el origen, el que forma nuestra existencia dentro del vientre. Y su soberanía se extiende aún a la dimensión microscópica de un esperma y de un huevo durante la fertilización del ser humano. Ahí dentro del vientre, nuestras entrañas fueron formadas. Mi corazón, tu corazón, nuestro estómago, nuestros pulmones, nuestro cerebro, nuestro hígado, nuestros nervios, nuestras neuronas, nuestras cromosomas, la sangre, la piel, todo fue formado por un Dios creador perfecto de todo el universo. En el versículo 15 dice la Biblia: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Este pasaje nos muestra que no solo Dios hizo nuestros órganos internos, el corazón, el hígado, el estómago, sino que Dios también entretejió, como si fuera un tejedor invisible, toda la red de nervios, venas y ramificaciones por todo nuestro cuerpo. Desde la microscópica célula hasta un bebé desarrollado, todas las partes materiales de nuestra anatomía fueron amorosamente entretejidas por el tejedor invisible del universo. Dios pues fue, no tú, ni el psicólogo ni el científico, de acuerdo a la Biblia, quien nos tejió todos nuestros sistemas y formó nuestros órganos internos, forrándolos con piel y el sostén de la columna vertebral, con todos sus discos, con todas las vértebras y con todas las ramificaciones nerviosas. Toda esta construcción y todo este tejer embriónico tuvo lugar, dice la Biblia, en secreto, dentro de las paredes invisibles del útero, que aquí se describe poéticamente como lo más profundo de la tierra. En el versículo 16 viene la revelación final de Dios y dice algo absolutamente asombroso: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí es una verdad increíble que nos aleja toda duda de que la concepción es un accidente. Dice la Biblia que Dios te conoció antes de que fueras concebido en el vientre de tu madre. Todos nuestros días, desde el momento de la concepción hasta el último suspiro de nuestra vida, fue arreglado y es controlado por Dios. Estas maravillas nos hacen exclamar con asombro. Versículo 17: cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Damas que me escuchan en esta mañana, quiero darles 3 consejos, porque hay muchas cosas que tú no vas a escuchar en la clínica de los abortos. Hay mucho ruido aquí, por favor. Siguen hablando. Nunca vas a encontrar en la clínica de un aborto el llanto frágil de un nuevo bebé. Nunca
Nunca vas a encontrar ahí el pujar esforzado de una mamá eufórica, el gozo y la alegría de un padre en la sala de espera, las felicitaciones de los doctores y de las enfermeras y la alegría de los abuelos. Tampoco vas a escuchar en una clínica donde abortan estas 3 declaraciones que pueden salvar la vida de los 183 bebés que en estos 5 minutos van a morir mientras tú escuchas estas palabras. En cada 5 minutos mueren 183 bebés en el mundo. En primer lugar, puesto que tú no originaste la vida de tu hijo, tampoco tienes el derecho de quitársela. Aunque en muchos países permiten el aborto, está claro que las leyes de Dios en la Biblia nos revelan que el feto dentro del vientre tiene vida y es un ser humano. No es un tejido desechable, inservible, es un ser humano desde el mismo momento de la fertilización. Desde el momento en que está en estado embrionario, es un ser humano. En segundo lugar, puesto que no sabes, ninguno sabe en esta mañana el plan que Dios tiene para tu hijo, tú no tienes derecho de impedir que Dios lleve a cabo su plan. ¿Qué le aconsejarían ustedes a una madre que tiene un esposo sifilítico, 2 hijos sifilíticos y 2 hijos tuberculosos y 2 hermanas ciegas y está embarazada? De acuerdo al análisis científico, le podrían decir muchos de ustedes, hay un 90% de probabilidades de que su hijo que está en su vientre vaya a nacer con los mismos problemas. Si esta madre hubiera hecho caso de los doctores de su época, no hubiera nacido el más grande genio musical de todos los tiempos, Ludwig van Beethoven. Vean ustedes cómo es la perspectiva humana y cómo es la perspectiva divina. Nunca nosotros sabemos lo que Dios va a hacer con un hijo. Hay niños que nacen con el problema de los mongoloides y se convierten en las bendiciones más grandes de sus padres. Hay niños que nacen con este síndrome de Down que cualquier persona hubiera dicho en el vientre de su madre, de acuerdo al examen genético, su hijo va a nacer así, es mejor que no nazca. ¿Quiénes somos nosotros para poder determinar que el plan de Dios ha fracasado? Aun cuando falte una cromosoma, aun cuando hubo un error, no somos dioses. Dios tiene planes maravillosos y niños que pudieron haber nacido de una forma horrible y que pudieran haber garantizado que iban a ser una carga para la familia, se convierten en las bendiciones más grandes de muchas familias. En tercer lugar, puesto que tú no te imaginas el propósito que Dios tiene para tu hijo, tú no tienes ningún derecho de intervenir en los planes de Dios. Aun cuando millones de mujeres le quitan al año cada día a sus bebés, esta es tu oportunidad, mujer que me escuchas en esta mañana. Si tú pensabas abortar, de preservar la vida de tu bebé, esta es tu oportunidad de afirmar tu fe en el futuro y aquel que dice, mis pensamientos para ustedes son de paz todos los días de tu vida. Podríamos en esta mañana darles respuesta a algunos científicos que nos acompañan, porque me han dicho que hay muchos doctores y genetistas y muchos seres humanos estamos de acuerdo que no debemos de abortar y nos dicen es que es la opinión de los religiosos y de la Biblia. La única pregunta relevante que debería contestarse antes de continuar es la siguiente. Señores doctores que nos acompañan, ¿son los bebés no nacidos seres humanos? ¿Sí o no? Ya lo demostramos bíblicamente. Les voy a responder a ustedes ahora científicamente. Vamos a dejar a un lado la Biblia y vamos a ver lo que la ciencia dice actualmente. Muchos científicos han arrojado mucha luz sobre la vida de un ser humano en el vientre materno y la ciencia moderna nos ha provisto de una ventana para asomarnos dentro de la matriz de una mujer. Como resultado, ahora la evidencia es más clara que nunca respecto a la vida humana individual, que está demostrado comienza en el momento de la concepción o de la fertilización. Por ejemplo, genéticamente está demostrado que un óvulo fertilizado es 100% humano. Las pruebas, número 1, desde este momento en que es este óvulo fertilizado, tiene toda la información genética presente y no se le agrega ninguna información desde el tiempo de la concepción hasta la muerte. En otras palabras, desde el momento de la concepción o la fertilización ya se encuentra dentro de ese óvulo toda la información genética de lo que vas a hacer, la estatura que vas a tener, cómo vas a crecer, el color de tus ojos, de tu piel, y hasta que tú te mueras, desde que eres un embrión hasta el día de tu muerte, no agregó Dios nada más que aire, comida y alimentos. No hay nada que se le agregue. El sexo del feto se determina en el momento de la concepción. Todas las características físicas están contenidas en el código genético desde el momento de la concepción. Vuelvo a repetir, nada se agrega más que comida, aire y agua. Así pues, científicamente está demostrado que en estado embrionario nosotros ya somos seres humanos. La Biblia dice que en estado embrionario, escuchen esto, vimos a Dios. En estado embrionario vimos a Dios. La Biblia dice que tú viste a Dios ya en tu vida. No está registrado en nuestra mente inconsciente. No podemos acordarnos de eso porque éramos un embrión. Pero en estado embrionario la Biblia dice que pudimos ver a Dios y de ahí la eternidad que hay dentro de nosotros y el concepto tan profundo de que Dios existe. Porque desde el estado embrionario el ser humano tuvo el primer encuentro con su creador y su hacedor. Damas y caballeros, en segundo lugar, no solamente vivimos un mundo donde ya es atacada la vida humana desde antes de nacer, sino que cuando nacen los niños siguen los ataques en el mundo que nos rodea y más ahora que nunca, y estoy
Estoy hablando de los ataques sexuales a niños menores de 6 años de edad. Millones de niños en el mundo están siendo amenazados por personas perversas, enfermas sexualmente y mentalmente, como la enfermedad que se conoce como pedofilia, el amor a los menores de edad sexualmente. Es inconcebible. Fíjense ustedes a dónde hemos llegado. El más grande ídolo de los niños actualmente en el mundo padece esta enfermedad, Michael Jackson. Y a pesar de que el ídolo más grande de nuestros niños menores de edad, bueno, los tuyos, los míos no. No hay ninguna música de Michael Jackson en la casa, ¿verdad? Pero a pesar de esto, los papás los llevan. Este muchacho degenerado, enfermo sexualmente de pedofilia, se hace siempre rodear de niños, dice que ama a los niños y va a hacer una película ahora donde quiere contribuir al bienestar de los niños. Ha sido acusado más de 17 veces. 2 se encuentran en una corte federal en los Estados Unidos y hay más de 10 demandas de más de $50 millones en su contra por el abuso sexual a menores de 6 años de edad. La muchacha con la que se acaba de divorciar, hija del ya fallecido cantante del rock Elvis Presley, Lisa Presley, declaró en un libro de que jamás tuvieron relaciones sexuales y 4 veces lo sorprendió con 2 niños debajo de las cobijas. Y es el ídolo de los niños, es el ídolo de la juventud. De acuerdo al Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito, 200 millones de niños son explotados en actividades sexuales menores de 5 años de edad. El informe señala que de 1994, 20,000 niños del Asia, África y América Latina salieron de sus países para ser vendidos como prostitutas o como prostitutos en las naciones desarrolladas. En México, nada más aquí en nuestro país, de acuerdo al Centro de Información y Estudios Migratorios en Tijuana, 100 niños se prostituyen diario en la franja fronteriza Tijuana-San Diego. 100 niños menores de 8 años de edad. Los sitios que más frecuentan los turistas para tener actividades sexuales con menores de edad en el DF son La Merced, la Zona Rosa, en Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta, Campeche y el estado de Chiapas. Turistas italianos, franceses y alemanes son los más importantes y a los que más les gusta tener relaciones con niños menores de edad. En el Asia, toda Indochina, Laos, Vietnam, prolifera la prostitución infantil, dada la extrema pobreza en que viven. La falta de dinero lleva a miles de padres a estar dispuestos a vender a sus hijos. Más de 10,000 menores de edad se prostituyen en las calles de las regiones asiáticas y más de 30,000 prostitutas del Asia tienen menos de 12 años de edad. ¿Estamos enfermos, sí o no? ¿Qué le pasa a nuestro mundo? ¿A dónde nos estamos dirigiendo? Tú no lo puedes saber porque todavía sigues leyendo el Calimán. En la noche esperas para que llegue la telenovela con todo el alma o nada personal. Vives en un mundo de irrealidad totalmente, transportándote y huyendo tu casa, tu vida, pero no estás consciente de lo que pasa. Y fuimos creados por Dios para que pudiéramos interrelacionarnos unos a otros, para que no nos aisláramos de los demás y dijéramos, ¿qué nos importa lo que está pasando? Sí nos importa, porque Jesucristo, lo voy a demostrar, amó a los niños y dijo Cristo, ay de aquel que no le importen los niños, que deseche a los niños o que no se responsabilice por sus propios hijos menores de edad. Es una maldición grandísima que Dios manda desde el cielo contra una raza indiferente de seres que estamos aún tratando con ellos sexualmente de una forma perversa e insana mentalmente. En Buenos Aires, Argentina, se denunció que cientos de niños de 3 a 6 años de edad, esto es ya enfermizo, son obligados a prostituirse en un barrio de Buenos Aires. Esta organización mafiosa la explotaban a los menores de edad, lo reportó José Atilio Álvarez, presidente del Consejo de Autores de Menores de Edad, mayo de 95, en el periódico Excelsior. La mayor parte de los turistas que buscan niños en Latinoamérica son alemanes, italianos y franceses. En la clasificación, Alemania ocupa el primer lugar, seguida por Italia, Suiza, Francia y Estados Unidos. O sea, la gente más perversa sexualmente, de acuerdo a los informes, son en primer lugar los alemanes, en segundo lugar los italianos, los suizos, los franceses y los americanos en quinto lugar. Un turista alemán que fue sorprendido por la policía aquí en México declaró en el reclusorio Oriente que cuando fue a San Petersburgo tuvo relaciones con niñas de 5 años de edad. ¿Qué piensa Jesucristo acerca de los niños? La Biblia dice en Mateo capítulo 18, versículos del 3 al 6. El Hijo de Dios nos dice las palabras siguientes: de cierto les digo que si no os volvéis y hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Escuchen bien. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Más le vale, dice Cristo, a estas personas que se avienten un clavado en el medio del océano que tropezar a un niño menor de edad. En el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 33 en adelante, Jesucristo dice: cuando llegó a Capernaum, estuvo en casa y les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. ¿Por
porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesucristo profundiza más y dice que cuando algún adulto protege a un niño, cuando algún adulto cuida a un niño, cuando algún adulto vigila a un niño, está haciéndolo como si se lo hiciera a su padre que está en los cielos. Y cualquier niño que es adulto que es indiferente con los niños, cualquier padre de familia que se atreva a meter una revista pornográfica a su casa y que su hijo desde pequeño comience a ver desnudos, la Biblia prohíbe que nosotros nos desnudemos delante de nuestros hijos. ¿Lo sabían? Los niños no tienen por qué ver la desnudez de sus padres nunca, hasta que crezcan, pero Dios lo prohíbe en su palabra, que ni siquiera nos pueden ver a nosotros desnudos. No es que el cuerpo sea antiestético ni mucho menos, sino por la perversión sexual que ya existe en nosotros por el pecado, donde comienzan a tener una curiosidad insana por el sexo, y ven a su mamá desnudo y ven a su padre desnudo y se mete desnudo con su papá, y cuando están entre ellos comienza la curiosidad y comienzan a despertar precozmente a la sexualidad infantil. La Biblia dice: ten cuidado, porque todo lo que le hagas a un niño se lo estás haciendo a Dios, y Dios es vengador de los niños. Una de las muestras de lo que la pornografía en la casa hace, padres de familias, es el ejemplo de un niño en Inglaterra de 9 años de edad que abusó sexualmente y asesinó a su hermanita de 10 meses de edad llamada Barbara Parks. Este niño, cuando fue capturado por la policía, de 8 años de edad, dijo que leía las revistas Playboy de su papá y de su mamá, que estaban siempre en el cajón y debajo del colchón de su papá. Los niños encuentran las escondites más grandes que te puedas imaginar. Ahí fueron a encontrar las revistas pornográficas. La bebé asesinada fue atormentada por este niño y por su hermanito de 7 años de edad con un lápiz y un gancho de ropa. Los niños dijeron que querían imitar lo que vieron en las revistas pornográficas. Finalmente se subieron sobre la niña con sus rodillas en su pecho y la asfixiaron. Fueron sentenciados a la residencia de menores de edad con cargos de asesinato en primer grado, de acuerdo al Christian Enquirer de mayo de 1995. En Alemania se calcula que hay 60,000 mujeres entre 11 y 16 años que venden sus servicios a los turistas. La ciudad de Hamburgo, en Alemania, tiene 4,000 prostitutas registradas. Berlín tiene 8,000 trabajadoras del sexo. Y de acuerdo a la Organización Británica de Ayuda Cristiana, en Colombia, la mitad de las prostitutas son menores de 12 años de edad. Una de cada 20 es menor de 8 años de edad. En Filipinas, 60,000 prostitutas de 10 años de edad. En Tailandia, 200,000 niñas menores de 13 años están en el negocio de la prostitución. Y en países como Sri Lanka, la prostitución de hombrecitos menores de 10 años prolifera al 500% en los últimos 5 años. Autoridades mexicanas descubrieron junto con los Estados Unidos en México la red más grande organizada de pornografía infantil. Ya no hay pornografía de adultos ni bestialismo con animales, ahora es pornografía infantil. Escuchen, esta red que fue capturada en Guadalajara producían revistas con imágenes de niñas y niños de 5 años realizando el acto sexual entre ellos, con adultos y con changos y perros. También figuraban entre niños actos de homosexualismo y niñas con niñas de lesbianismo de 5 años. Esta revista era enviada por computadora por $250 anuales, la cual tenía más de 5,000 suscriptores. El jefe de la banda fue identificado como el estadounidense Roberto Copela, con su esposa Pamela Joyce Kineland, quienes controlaban este negocio desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Damas y caballeros, para acabar con la segunda frase de los abusos sexuales, yo quiero darles 5 consejos cuando tú descubras que tu hijo fue violado, cuando descubras que tu hija fue violada, o cuando te están contando que en la escuela hay un maestro, o cuando lo mandas a dormir con sus primitos a su casa que tuvieron algún ataque sexual. Número 1, cuando un niño ha manifestado abiertamente que ha sido abusado sexualmente, guarden la calma y la cordura. No sobrereaccionen, porque los sentimientos y las emociones necesitamos en primer lugar controlarlas con el propósito de que el niño nos diga la verdad. Si sobrereaccionas, asustas al niño y no te cuenta la verdad. Número 2, deja que el niño te describa con sus propias palabras lo que le sucedió físicamente. No le hagas preguntas que puedan ser respondidas sí o no. Tampoco le sugieras al niño lo que pudo haber sucedido. Calma tu imaginación. Mantengan un mínimo de personas interrogando al niño, porque cuando hay muchas personas, el niño se ofusca y esconde muchas áreas de la verdad. Número 3, cree lo que el niño te está diciendo. Permite que manifieste sus sentimientos y no minimices lo sucedido. Número 4, asegúrale al niño que fue muy bien hecho lo que está haciendo delante de Dios, y que no importa lo que haya pasado, no tiene por qué sentirse ni con culpa, ni pecador, ni tampoco con miedo al agresor. Protege al niño y la confianza que el niño te está depositando, no contándoselo a sus demás hermanitos, ni a sus amiguitos, ni a sus primos, ni a sus vecinos. Número 5, asegúrale al niño contacto físico y ayúdale
ayudarle a restablecer la confianza, abrazándolo y continuándole mostrando afecto y cariño constante. Un niño que ha sido abusado sexualmente comienza a desarrollar rechazo por el mundo de los adultos, y ese niño necesita una dosis triple de cariño, confianza y aceptación. Y finalmente, el último consejo, damas y caballeros, por favor, no sean tan inocentes. Debemos de guardar a nuestros hijos. No dejes que tu niña, si es mujer, vaya a casa de sus primos a dormir. Nunca. Que mis primitos tienen cara de santitos, que tengan cara de San Martín de Porres. Mi hija chiquita no va a dormir a ninguna casa donde hay un varón de 8 o 10 años de edad. Que es el hermano, que sea lo que tú me digas y me cuentes. Y tu hijo igual, si hay niñas chiquitas, que no vaya a dormir en esa casa. No lo permitan nunca. Si con trabajo lo hacemos con los cristianos, mucho menos contra los no cristianos. Que se organizó una pijamada en la casa de Pepita. Iban a ir todos los niños a dormir. Mi hijo no va. Religioso, anticuado, diga lo que nos digan en la escuela y sus amigos, somos guardianes de nuestros hijos. Y ahí es precisamente en esas pijamadas, en esas escapadas de fin de semana, yéndose a dormir a casa de otros niños, donde pueden lesionar por toda la vida a alguno de nuestros hijos. Y finalmente tenemos actualmente lo que se llama los niños estrella. ¿Saben ustedes cuántos padres actualmente empujan a sus menores a comportarse como adultos y a convertirse en estrella de cine, de fútbol, de esquís, de baile, etcétera, etcétera? Miles de padres en el mundo están desarrollando hijos con problemas emocionales porque los quieren convertir desde niños en estrellas o en personas astros que destaquen en cualquier acción. ¿Quién se olvida de ustedes de la actriz Shirley Temple? Hizo la famosa película El Mago de Oz. Comenzó a trabajar en los sets cinematográficos empujada por sus papás porque le vieron características de bailarina a los 5 años de edad. Shirley Temple, al comenzar y llegar a los 13 años de edad, comenzó a beber alcohol y drogas. Murió finalmente de alcoholismo. ¿Quién se puede olvidar de la famosa Linda Blair, la que hizo la película El Exorcista, que comenzó a actuar desde los 6 años de edad? Al cumplir 15 años, Linda Blair fue internada en el hospital psiquiátrico porque tenía exceso de drogas y alcohol en su vida. Se intentó matar 7 veces después de filmar la película El Exorcista. ¿Quién se puede olvidar de Nadia Comaneci, la gran muchachita chiquita de 6, 8 años de edad, campeona mundial de gimnasia antes de los 10 años de edad, y trató de matarse 5 veces antes de cumplir 15 años de edad? Demasiada presión de los adultos y demasiada exageración para poder destacar hacen que todos estos niños desarrollen problemas mentales y emocionales absolutamente incontrolables. Y hace 2 meses, una niña de 7 años, Jessica Dubrov, se mató en una avioneta. Ella iba manejando la avioneta porque sus padres, desde que tenía 4 años de edad, la subieron al avión y querían romper el récord para hacerla la primer piloto niña del mundo. Todos estos ejemplos, padres de familia, son solo ejemplo para que nosotros no copiemos a muchos padres de ustedes que son empujados por la sed de dinero, poder y ambiciones personales. Están haciendo que sus hijos menores de edad comiencen a perder la mente a edad tan temprana. ¿Saben ustedes lo que dice la Asociación de Psicología de Los Ángeles? Los niños actores crecen sin educación, solitarios, depresivos y con tendencias altísimas a la drogadicción a temprana edad. Los niños atletas pueden arruinar sus cuerpos. Las bailarinas desarrollan anorexia. Todo ser humano en estado infantil, empujado a presiones excesivas para demostrarle a sus padres que tienes que ser el mejor, van a manifestar antes de los 10 años problemas que irán desde la ansiedad prematura, depresiones, desórdenes alimenticios, insomnio y tendencias a quitarse la vida. Cada día los niños son más vistos en el cine y en los programas de televisión como las estrellas de las películas, en el baile, como cantantes, como grupos musicales. Véanlo desde que comenzó los Menudos y los Timbiriche y todos esos niños que ya no eran adolescentes, ahora son niños. Los que están al frente en la televisión, en Televisa, en el cine, en todos lados, son niños. Los que se convierten en representantes y en estrellas de los demás niños del mundo entero. Los ídolos son niños actualmente. En la década de los 60 eran adolescentes, ahora son los niños. Los psicólogos dicen que todas estas actividades, excesiva publicidad, los medios de comunicación han preparado para que las niñas en el mundo entero de 10 años de edad estén preparadas para tener relaciones sexuales antes de llegar a los 12 años de edad. Síguele dando los billetes a tu hija para que siga pintando, síguele fomentando, síguele empujando. Todo esto contribuye para que el niño crezca precozmente. Me decía mi hermana hace un momento, va a llegar mi hija de Estados Unidos ahora, y me dijo mi tía con la que estuvo allá, que tiene creo que 18 años, mi sobrina, que es una niña de 15. Mi hermana le dijo, gracias a Dios, ¿por qué quieren que sea de 25? Gloria a Dios por los jóvenes que son inocentes, que no tienen malicia, que son inocentes en la malicia y que son sabios para el bien. ¿Por qué ese afán de empujar al niño y de que crezcan y se desarrollen antes de tiempo? Por la televisión, los juguetes y todo lo que pasa alrededor. ¿Saben ustedes que los juguetes que exhiben actualmente en las jugueterías, todos están relacionados con la brujería y con el ocultismo? Damas y caballeros, ¿cuándo comenzó en el cine y en los juguetes el ataque a nuestros hijos? Con la película E.T., el extraterrestre. Ahí comenzó todo. En esta película viene un ser del espacio, se mete a una casa, desarrolla una relación afectuosa con los niños y cuando se va les promete que regresen. Viene este niño monstruo a la tierra para poder
salvar a los niños y la película acaba donde los niños quieren volar en sus bicicletas y alcanzar a la extraterrestre. Así comenzó la manipulación y la seducción de las mentes infantiles en forma disfrazada de una película para niños que es divertida, que se llama E.T. Actualmente, un muchacho de 15 años ha visto 17,000 horas de televisión, 1 millón de asesinatos, donde aprende violencia como una forma aceptable de expresar su rabia, su conflicto y cualquier amargura que tenga. El 60% de las películas en México que pasan en horarios infantiles son de terror, asesinatos, violencia, sangre, sexualidad, mutilaciones que sensibilizan al niño a la violencia y al crimen. Programas como Los Pitufos, donde el papá es hechicero, la mamá quién sabe qué es bruja de dónde y se siente en una silla adornada con un pentagrama. El pentagrama es la estrella de 5 picos, que es el símbolo de Satanás. Cuando un hijo tuyo traiga a la escuela un dibujo de una estrella con 5 puntos, investiga con quién se está juntando, porque pertenecen a sectas satánicas. Los cazafantasmas. Los niños aprenden a que los fantasmas, que son demonios, se sometan a su poder mágico. He-Man y los amos del universo utilizan la brujería, la magia, los poderes ocultos, la necromancia, el poder de Grayskull, su dios, y obtienen todo lo que quieran. Su enemigo, Escalator, tiene un bastón con una cabeza de macho cabrío, el símbolo de Satanás. Para todos estos niños, He-Man tiene más poder que Jesucristo. Los Thundercats o los gatos del trueno, con 2 dragones mutantes hombre bestia, que son los guardianes y los vigilantes de las fortalezas del universo. Los caballeros del zodiaco, esto es lo más diabólico que hay actualmente. Son los seres con los que niños se divierten. Es un curso intensivo de hechicería. Los caballeros del zodiaco, de satanismo, de invocaciones y posesión demoníaca, donde están dirigidos por los astros. La Biblia condena el ocultismo y la astrología. Los juegos de Nintendo, ¿saben ustedes cómo se llaman los últimos juegos de Nintendo? Se llama Combate Mortal, Escalera al Infierno y otro juego que acaba de aparecer, Cómo Matar Judíos. Cada vez que entran tus niños en ese juego de maquinitas, todo es violencia, asesinar, matar, karate, atacar, agredir. De ahí que ataquen a tus hijos, de ahí que a la hermanita le estén golpeando con un gancho, de ahí que manifiesten esta agresividad de una forma desensibilizada. Damas y caballeros, ¿qué dice la Biblia al respecto? La Biblia dice en Deuteronomio 18, versículo 10 en adelante: no se ha hallado en tu casa quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Podríamos traducirlo en esta mañana: que no se haya hallado en tu casa revistas pornográficas, que en tu casa no se encuentre alcohol, que en tu casa no se encuentren pastillas tranquilizantes que tus hijos puedan tener acceso a ellos. Todo esto es pasar a nuestros hijos por el fuego, es exponerlos, porque la maldición no viene sin causa a nuestras casas. No se ha hallado en tu casa pleitos violentos donde tus hijos escuchan que le dices de groserías a tu esposa, donde tu mujer le contestas a tu esposo y cuando sale tu esposa les dices a tus hijos: tu mamá es una cualquiera. Cuidado con esas bocas, cuidado con las acciones, porque están atravesando a sus hijos por el fuego. La Biblia dice: ni tampoco quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todos los juegos, Thundercats, Caballeros del Zodiaco, He-Man, Cazafantasmas, Pitufos, juegos de Nintendo, son una mezcla de todo lo que Dios prohíbe en su santa palabra. Absolutamente todo. Dice la Biblia en Levítico 19, versículo 31, la misma advertencia: no te vuelvas a los encantadores ni a los adivinos, no los consultes contaminándote con ellos. Ándale, sigue consultando a Walter Mercado, sigue pidiendo a estas personas degeneradas sexualmente, se convierten en consejeros. Es increíble a dónde ha llegado la humanidad, es increíble. Y lo más grave es que se están aceptando y se les manda cartas y se les pide sugerencias sobre qué plataforma moral puede esa persona aconsejarme o decir que mis hijos o mi matrimonio, sobre qué base puede él poder cuando es una persona enferma sexualmente. Ese es el ejemplo de tus hijos, es el ejemplo que te guía de tu casa. La Biblia nos prohíbe que tengamos relación con lo oculto. En Levítico 26 dice la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre de su pueblo. Dios abomina, condena absolutamente la hechicería, todas las invocaciones, los pentagramas, la astrología y lo relacionado con lo oculto. ¿Cuáles son las consecuencias de practicar el ocultismo? Vean ustedes, el ataque infantil ha venido paralelamente junto con el crecimiento del ocultismo en los últimos 20 años. ¿Ya se fijaron? Cuando llegaron los Rolling Stones a México, tenían una cobra, tenían un brujo vudú y la gira de los Rolling Stones se llamó Voodoo Lounge. Aunado con los grupos de rock, con Michael Jackson, Walter Mercado, Madonna, todos ellos son como diablos, demonios que extienden una telaraña en el mundo alrededor de nuestros hijos, pero se meten a sus mentes a través de la televisión. Penetran a su corazón cuando nosotros nos damos cuenta a través de cómo las caricaturas entran a lo profundo de su alma y lastiman su mente a través de las películas y los juegos aparentemente sutiles de Nintendo y de maquinitas. Y ahí en ese mundo que creemos nosotros, que es el mundo de los niños, ha sido infiltrado por los poderes de las tinieblas. Y ustedes no están ya en tinieblas porque somos hijos de la luz. Dios nos va a hacer responsables a todos nosotros. No solamente debes vivir para trabajar y creer que porque le das el cheque a tu casa y porque tus hijos están
en la escuela en Suiza o en Harvard, por eso era responsable delante de Dios. Yo siempre le he dicho a la gente, prefiero tener un hijo bruto y santo a sabio y diablo. ¿Oíste lo que dije? Mucha gente cree que porque ya mi hijo se recibió de un título universitario, he hecho todo porque mi hijo estudie en las mejores escuelas, los peores diablos son los más educados. Dios quiere que nosotros entendamos en qué consiste la educación. Dice en Deuteronomio capítulo 6, ¿qué es lo que Dios quiere realmente de nosotros? Versículo 5, amen a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hay padres que en lugar de hablarles de Dios y de la Biblia a sus hijos van en el coche. Mira, mijito, qué precioso Thunderbird. Mira qué bonito Mercedes-Benz. Mira qué bonito traje. Mira qué bonito reloj. Y crecen los niños materialistas, idealizados totalmente sobre el dinero. Y lo único que les interesa es crecer y hacer dinero como su papá, Don Huicho. Y las niñas igual, las mamás comienzan, mira, ya viste que tu novio trae ese carro, ya viste que trae traje Roberts, y comienzan las mamás a desarrollar en sus hijas la creencia falsa que si se casan con un Ricky Ricón van a ser felices durante toda su vida. Están muy equivocadas. Preferible que tu hija se case con un pastor pobre Cholula a que se case con Rico Ricón de las Lomas y vive una desgracia y a los 3 años se quiera divorciar porque es un ególatra y un misógeno totalmente declarado. Tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de la realidad. ¿Cómo puedes tú protegerte en esta mañana? ¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos, damas y caballeros? Solo hay una forma de proteger a nuestra familia y a nuestros hijos: recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La Biblia dice que Dios envió a este mundo a Jesucristo para que pagara a Él al abrir sus manos en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En Romanos 5:9 dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin Jesucristo en tu corazón, olvídate, jamás podrás proteger a tus hijos. ¿De qué te sirve ser ateo? ¿De qué te sirve ser liberal, agnóstico, escéptico, haber comprado la Mercedes-Benz, haber llegado presidente de México y haber acabado con tu familia y con todos a tu alrededor? La Biblia dice, tú puedes ganar el mundo y si pierdes tu alma delante de Dios, eres la persona más miserable y digna de conmiseración en esta vida. La Biblia dice que una vez que tú recibes a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, de ahí en adelante no te encuentras solo en la vida. Tenemos ahora las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, la cual Dios nos dejó para que físicamente pudiéramos penetrar al mundo espiritual a través de la Biblia, para que físicamente a través de la Biblia recibiésemos e hiciésemos contacto con el mundo espiritual y comenzar a entrar y a introducir a nuestros hijos al mundo de la palabra de Dios. En su segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Ya lo estamos viendo. Esto fue escrito hace 2000 años. Va peor y peor y peor la humanidad. Pero dice la Biblia, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Biblia es inspirada por Dios y nos ayuda a enseñar, a corregir, a redarguir y a instruir en justicia, a fin de que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, seamos maduros, preparados para poder dirigir a nuestros hijos en el mundo tan difícil que los está esperando. Tú necesitas en esta mañana comenzar a usar la Biblia, a leer la Biblia para desprogramar a nuestros hijos de lo que les enseñan en las escuelas. ¿Qué les enseñan en la escuela a nuestros hijos? Que Dios no existe. ¿Qué les enseñan en las escuelas? Que venimos ¿de quién? Del chango. ¿Qué les enseñan? Que el éxito es lo más importante en la vida, que hay que tener una educación, que hay que ir a la universidad, valores materiales. La Biblia dice, educa al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, nunca se apartarán de él. Damas y caballeros, Dios se despide de ustedes con estas palabras de Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviese tal corazón, que me temieran y guardaran todos los días mis mandamientos para que te vaya bien y a tus hijos les vaya bien para siempre? Así exclama Dios en esta mañana. ¿Quién diera que tú hicieras caso de estas palabras y me obedezcas, dice el Señor, para que te vaya bien, no solo a ti, también a tus hijos y a los hijos de tus hijos? Damas y caballeros, México se está hundiendo, no en la economía, en la inmoralidad. México se está hundiendo en la confusión política, en la confusión religiosa, en la confusión científica. Ahora hay el debate que si existe la Virgen de Guadalupe, que si no existe, se acaba de declarar que ya cada quien crea lo que quiera. Así dijo el arzobispo Norberto Rivera, ya crea lo que quiera. Si quieres ser católico, no cree en la Virgen, te aceptamos de todas maneras. Hace 10 años se excomulgaba al que no creyera en la Virgen. Todos los valores han cambiado delante de nuestros propios ojos y el mundo no sabe qué creer. Y aquí tenemos delante de nosotros la razón por la cual hay tanta confusión. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La Biblia fue cerrada 18 siglos, fue escondida 18 siglos. Se abrió la Biblia en 1961 en el Segundo Concilio Vaticano por el Papa Juan XXIII. Por primera vez, hace 30 años se comenzó a abrir la Biblia en México y la gente está comenzando a entender qué es el cristianismo. Antier le preguntaron a la cantante Yuri Cristina en Miami, Yuri, ¿qué eres? Y dijo, no soy religiosa, el cristianismo no es religión, el cristianismo es tener a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tú puedes ser religioso sin ser cristiano.
Tú puedes ser bautizado sin ser cristiano. Tú puedes ir a misa y mandarle al Papa tus diezmos y hasta tú regálale un carro a Schulenberg de la Basílica de Guadalupe. Eso no te hace cristiano ni salva tu alma. Necesitas convertirte en esta mañana. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas creer que alguien pagó en tu lugar y en mi lugar la cuenta de nuestros pecados. Necesitas tener fe en el Hijo de Dios. Ven a Cristo en esta mañana. Recibe por la fe en Él el perdón de pecados y protege a tu familia porque vivimos tiempos muy peligrosos. Les pido que por unos momentos inclinemos nuestra cabeza. Oh, quien diera que me atendiesen y que tuvieran tal corazón para que guardaran todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Anden en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que vivan y les vaya bien y tengan largos días en la tierra que han de poseer muy pronto. Oigan en esta mañana y cuiden de poner por obra la palabra de Dios. Oye México, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amen a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. Estas palabras que yo les mando, póngalas en su corazón. Repítanselas a sus hijos. Hablen de ellas en tu casa. Habla de la Biblia cuando vayas a viajar a la escuela a tus hijos. Habla de la Biblia cuando te acuestes con tus hijos. Háblales de la Biblia cuando se levanten, porque mi palabra es vida y es espíritu, dice el Señor. Y solo la palabra en sus corazones los guardará del enemigo de sus almas. Tú me formaste, tú me hiciste dentro de mi madre. Fue Dios. ¿Quién entonces trae el milagro de la concepción? ¿Acaso es el hombre o la mujer durante el intercurso sexual? De ninguna manera. ¿La madre naturaleza? Tampoco. La concepción, damas y caballeros, no es un mero proceso biológico, ni tampoco es controlado por alguna persona. Dios es el origen, el que forma nuestra existencia dentro del vientre. Y su soberanía se extiende aún a la dimensión microscópica de un esperma y de un huevo durante la fertilización del ser humano. Ahí dentro del vientre, nuestras entrañas fueron formadas. Mi corazón, tu corazón, nuestro estómago, nuestros pulmones, nuestro cerebro, nuestro hígado, nuestros nervios, nuestras neuronas, nuestras cromosomas, la sangre, la piel, todo fue formado por un Dios creador perfecto de todo el universo. En el versículo 15 dice la Biblia: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Este pasaje nos muestra que no solo Dios hizo nuestros órganos internos, el corazón, el hígado, el estómago, sino que Dios también entretejió, como si fuera un tejedor invisible, toda la red de nervios, venas y ramificaciones por todo nuestro cuerpo. Desde la microscópica célula hasta un bebé desarrollado, todas las partes materiales de nuestra anatomía fueron amorosamente entretejidas por el tejedor invisible del universo. Dios pues fue, no tú, ni el psicólogo ni el científico, de acuerdo a la Biblia, quien nos tejió todos nuestros sistemas y formó nuestros órganos internos, forrándolos con piel y el sostén de la columna vertebral con todos sus discos, con todas las vértebras y con todas las ramificaciones nerviosas. Toda esta construcción y todo este tejer embriónico tuvo lugar, dice la Biblia, en secreto, dentro de las paredes invisibles del útero, que aquí se describe poéticamente como lo más profundo de la tierra. En el versículo 16 viene la revelación final de Dios y dice algo absolutamente asombroso: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí es una verdad increíble que nos aleja toda duda de que la concepción es un accidente. Dice la Biblia que Dios te conoció antes de que fueras concebido en el vientre de tu madre. Todos nuestros días, desde el momento de la concepción hasta el último suspiro de nuestra vida, fue arreglado y es controlado por Dios. Estas maravillas nos hacen exclamar con asombro, versículo 17: cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Damas que me escuchan en esta mañana, quiero darles 3 consejos, porque hay muchas cosas que tú no vas a escuchar en la clínica de los abortos. Hay mucho ruido aquí, por favor. Siguen hablando. Nunca vas a encontrar en la clínica de un aborto el llanto frágil de un nuevo bebé. Nunca vas a encontrar ahí el pujar esforzado de una mamá eufórica, el gozo y la alegría de un padre en la sala de espera, las felicitaciones de los doctores y de las enfermeras y la alegría de los abuelos. Tampoco vas a escuchar en una clínica donde abortan estas 3 declaraciones que pueden salvar la vida de los 183 bebés que en estos 5 minutos van a morir mientras tú escuchas estas palabras. En cada 5 minutos mueren 183 bebés en el mundo. En primer lugar, puesto que tú no originaste la vida de tu hijo, tampoco tienes el derecho de
de quitársela. Aunque en muchos países permiten el aborto, está claro que las leyes de Dios en la Biblia nos revelan que el feto dentro del vientre tiene vida y es un ser humano. No es un tejido desechable, inservible, es un ser humano desde el mismo momento de la fertilización. Desde el momento en que está en estado embrionario, es un ser humano. En segundo lugar, puesto que no sabes, ninguno sabe en esta mañana el plan que Dios tiene para tu hijo, tú no tienes derecho de impedir que Dios lleve a cabo su plan. ¿Qué le aconsejarían ustedes a una madre que tiene un esposo sifilítico, 2 hijos sifilíticos y 2 hijos tuberculosos y 2 hermanas ciegas y está embarazada? De acuerdo al análisis científico, le podrían decir muchos de ustedes, hay un 90% de probabilidades de que su hijo que está en su vientre vaya a nacer con los mismos problemas. Si esta madre hubiera hecho caso de los doctores de su época, no hubiera nacido el más grande genio musical de todos los tiempos, Ludwig van Beethoven. Vean ustedes cómo es la perspectiva humana y cómo es la perspectiva divina. Nunca nosotros sabemos lo que Dios va a hacer con un hijo. Hay niños que nacen con el problema de los mongoloides y se convierten en las bendiciones más grandes de sus padres. Hay niños que nacen con este síndrome de Down que cualquier persona hubiera dicho en el vientre de su madre, de acuerdo al examen genético, su hijo va a nacer así, es mejor que no nazca. ¿Quiénes somos nosotros para poder determinar que el plan de Dios ha fracasado? Aun cuando falte una cromosoma, aun cuando hubo un error, no somos dioses. Dios tiene planes maravillosos y niños que pudieron haber nacido de una forma horrible y que pudieran haber garantizado que iban a ser una carga para la familia, se convierten en las bendiciones más grandes de muchas familias. En tercer lugar, puesto que tú no te imaginas el propósito que Dios tiene para tu hijo, tú no tienes ningún derecho de intervenir en los planes de Dios. Aun cuando millones de mujeres le quitan al año cada día a sus bebés, esta es tu oportunidad, mujer que me escuchas en esta mañana. Si tú pensabas abortar, de preservar la vida de tu bebé, esta es tu oportunidad de afirmar tu fe en el futuro y aquel que dice, mis pensamientos para ustedes son de paz todos los días de tu vida. Podríamos en esta mañana darles respuesta a algunos científicos que nos acompañan, porque me han dicho que hay muchos doctores y genetistas y muchos seres humanos estamos de acuerdo que no debemos de abortar y nos dicen es que es la opinión de los religiosos y de la Biblia. La única pregunta relevante que debería contestarse antes de continuar es la siguiente. Señores doctores que nos acompañan, ¿son los bebés no nacidos seres humanos? ¿Sí o no? Ya lo demostramos bíblicamente. Les voy a responder a ustedes ahora científicamente. Vamos a dejar a un lado la Biblia y vamos a ver lo que la ciencia dice actualmente. Muchos científicos han arrojado mucha luz sobre la vida de un ser humano en el vientre materno y la ciencia moderna nos ha provisto de una ventana para asomarnos dentro de la matriz de una mujer. Como resultado, ahora la evidencia es más clara que nunca respecto a la vida humana individual, que está demostrado comienza en el momento de la concepción o de la fertilización. Por ejemplo, genéticamente está demostrado que un óvulo fertilizado es 100% humano. Las pruebas, número 1, desde este momento en que es este óvulo fertilizado, tiene toda la información genética presente y no se le agrega ninguna información desde el tiempo de la concepción hasta la muerte. En otras palabras, desde el momento de la concepción o la fertilización ya se encuentra dentro de ese óvulo toda la información genética de lo que vas a hacer, la estatura que vas a tener, cómo vas a crecer, el color de tus ojos, de tu piel, y hasta que tú te mueras, desde que eres un embrión hasta el día de tu muerte, no agregó Dios nada más que aire, comida, y están haciendo que sus hijos menores de edad comiencen a perder la mente a edad tan temprana. ¿Saben ustedes lo que dice la Asociación de Psicología de Los Ángeles? Los niños actores crecen sin educación, solitarios, depresivos y con tendencias altísimas a la drogadicción a temprana edad. Los niños atletas pueden arruinar sus cuerpos. Las bailarinas desarrollan anorexia. Todo ser humano en estado infantil, empujado a presiones excesivas para demostrarle a sus padres que tienes que ser el mejor, van a manifestar antes de los 10 años problemas que irán desde la ansiedad prematura, depresiones, desórdenes alimenticios, insomnio y tendencias a quitarse la vida. Cada día los niños son más vistos en el cine y en los programas de televisión como las estrellas de las películas, en el baile como cantantes, como grupos musicales. Véanlo desde que comenzó los Menudos y los Timbiriche y todos esos niños que ya no eran adolescentes, ahora son niños. Los que están al frente en la televisión, en Televisa, en el cine, en todos lados, son niños. Los que se convierten en representantes y en estrellas de los demás niños del mundo entero. Los ídolos son niños actualmente. En la década de los 60 eran adolescentes, ahora son los niños. Los psicólogos dicen que todas estas actividades, excesiva publicidad, los medios de comunicación han preparado para que las niñas en el mundo entero de 10 años de edad estén preparadas para tener relaciones sexuales antes de llegar a los 12 años de edad. Síguele dando los billetes a tu hija para que siga pintando, síguele fomentando, síguele empujando. Todo esto contribuye para que el niño crezca precozmente. Me decía mi hermana hace un momento, va a llegar mi hija de Estados Unidos ahora, y me dijo mi tía con la que estuvo allá, que tiene creo que 18 años, mi sobrina,
sobrina, que es una niña de 15. Mi hermana le dijo, gracias a Dios, ¿por qué quieren que sea de 25? Gloria a Dios por los jóvenes que son inocentes, que no tienen malicia, que son inocentes en la malicia y que son sabios para el bien. ¿Por qué ese afán de empujar al niño y de que crezcan y se desarrollen antes de tiempo? Por la televisión, los juguetes y todo lo que pasa alrededor. ¿Saben ustedes que los juguetes que exhiben actualmente en las jugueterías, todos están relacionados con la brujería y con el ocultismo? Damas y caballeros, ¿cuándo comenzó en el cine y en los juguetes el ataque a nuestros hijos? Con la película E.T., el extraterrestre. Ahí comenzó todo. En esta película viene un ser del espacio, se mete a una casa, desarrolla una relación afectuosa con los niños y cuando se va les promete que regresen. Viene este niño monstruo a la Tierra para poder salvar a los niños y la película acaba donde los niños quieren volar en sus bicicletas y alcanzar a la extraterrestre. Así comenzó la manipulación y la seducción de las mentes infantiles en forma disfrazada de una película para niños que es divertida, que se llama E.T. Actualmente, un muchacho de 15 años ha visto 17,000 horas de televisión, 1 millón de asesinatos, donde aprende violencia como una forma aceptable de expresar su rabia, su conflicto y cualquier amargura que tenga. El 60% de las películas en México que pasan en horarios infantiles son de terror, asesinatos, violencia, sangre, sexualidad, mutilaciones que sensibilizan al niño a la violencia y al crimen. Programas como Los Pitufos, donde el papá es hechicero, la mamá quién sabe qué es bruja de dónde y se siente en una silla adornada con un pentagrama. El pentagrama es la estrella de 5 picos, que es el símbolo de Satanás. Cuando un hijo tuyo traiga a la escuela un dibujo de una estrella con 5 puntos, investiga con quién se está juntando, porque pertenecen a sectas satánicas. Los cazafantasmas. Los niños aprenden a que los fantasmas, que son demonios, se sometan a su poder mágico. He-Man y los amos del universo utilizan la brujería, la magia, los poderes ocultos, la necromancia, el poder de Grayskull, su dios, y obtienen todo lo que quieran. Su enemigo, Escalator, tiene un bastón con una cabeza de macho cabrío, el símbolo de Satanás. Para todos estos niños, He-Man tiene más poder que Jesucristo. Los Thundercats o los gatos del trueno, con 2 dragones mutantes, hombre bestia, que son los guardianes y los vigilantes de las fortalezas del universo. Los caballeros del zodiaco, esto es lo más diabólico que hay actualmente. Son los seres con los que niños se divierten. Es un curso intensivo de hechicería. Los caballeros del zodiaco, de satanismo, de invocaciones y posesión demoníaca, donde están dirigidos por los astros. La Biblia condena el ocultismo y la astrología. Los juegos de Nintendo, ¿saben ustedes cómo se llaman los últimos juegos de Nintendo? Se llama Combate Mortal, Escalera al Infierno y otro juego que acaba de aparecer, Cómo Matar Judíos. Cada vez que entran tus niños en ese juego de maquinitas, todo es violencia, asesinar, matar, karate, atacar, agredir. De ahí que ataquen a tus hijos, de ahí que a la hermanita le estén golpeando con un gancho, de ahí que manifiesten esta agresividad de una forma desensibilizada. Damas y caballeros, ¿qué dice la Biblia al respecto? La Biblia dice en Deuteronomio 18, versículo 10 en adelante, no se ha hallado en tu casa quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Podríamos traducirlo en esta mañana, que no se haya hallado en tu casa revistas pornográficas, que en tu casa no se encuentre alcohol, que en tu casa no se encuentren pastillas tranquilizantes que tus hijos puedan tener acceso a ellos. Todo esto es pasar a nuestros hijos por el fuego, es exponerlos, porque la maldición no viene sin causa a nuestras casas. No se ha hallado en tu casa pleitos violentos donde tus hijos escuchan que le dices de groserías a tu esposa, donde tu mujer le contestas a tu esposo y cuando sale tu esposa les dices a tus hijos, tu mamá es una cualquiera. Cuidado con esas bocas, cuidado con las acciones, porque están atravesando a sus hijos por el fuego. La Biblia dice, ni tampoco quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todos los juegos, Thundercats, Caballeros del Zodiaco, He-Man, Cazafantasmas, Pitufos, juegos de Nintendo, son una mezcla de todo lo que Dios prohíbe en su santa palabra. Absolutamente todo. Dice la Biblia en Levítico 19, versículo 31, la misma advertencia. No te vuelvas a los encantadores ni a los adivinos. No los consultes contaminándote con ellos. Ándale, sigue consultando a Walter Mercado. Sigue pidiendo a estas personas degeneradas sexualmente. Se convierten en consejeros. Es increíble a dónde ha llegado la humanidad. Es increíble. Y lo más grave es que se están aceptando y se les manda cartas y se les pide sugerencias sobre qué plataforma moral puede esa persona aconsejarme o decir que mis hijos o mi matrimonio, sobre qué base puede él poder cuando es una persona enferma sexualmente. Ese es el ejemplo de tus hijos, es el ejemplo que te guía de tu casa. La Biblia nos prohíbe que tengamos relación con lo oculto. En Levítico 26 dice la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre de su pueblo. Dios abomina, condena absolutamente la hechicería, todas las invocaciones, los pentagramas, la astrología y lo relacionado con lo oculto. ¿Cuáles son las consecuencias de practicar el ocultismo? Vean ustedes que el ataque infantil ha venido paralelamente junto con el crecimiento del ocultismo en los últimos 20 años. ¿Ya se fijaron? Cuando llegaron los Rolling Stones a México, tenían una cobra, tenían un brujo vudú y la
gira de los Rolling Stones se llamó Voodoo Lounge. Aunado con los grupos de rock, con Michael Jackson, Walter Mercado, Madonna, todos ellos son como diablos, demonios que extienden una telaraña en el mundo alrededor de nuestros hijos, pero se meten a sus mentes a través de la televisión. Penetran a su corazón cuando nosotros nos damos cuenta a través de cómo las caricaturas entran a lo profundo de su alma y lastiman su mente a través de las películas y los juegos aparentemente sutiles de Nintendo. No hay nada que se le agregue. El sexo del feto se determina en el momento de la concepción. Todas las características físicas están contenidas en el código genético desde el momento de la concepción. Vuelvo a repetir, nada se agrega más que comida, aire y agua. Así pues, científicamente está demostrado que en estado embrionario nosotros ya somos seres humanos. La Biblia dice que en estado embrionario, escuchen esto, vimos a Dios. En estado embrionario vimos a Dios. La Biblia dice que tú viste a Dios ya en tu vida. No está registrado en nuestra mente inconsciente. No podemos acordarnos de eso porque éramos un embrión. Pero en estado embrionario la Biblia dice que pudimos ver a Dios, y de ahí la eternidad que hay dentro de nosotros y el concepto tan profundo de que Dios existe, porque desde el estado embrionario el ser humano tuvo el primer encuentro con su creador y su hacedor. Damas y caballeros, en segundo lugar, no solamente vivimos un mundo donde ya es atacada la vida humana desde antes de nacer, sino que cuando nacen los niños siguen los ataques en el mundo que nos rodea, y más ahora que nunca. Y estoy hablando de los ataques sexuales a niños menores de 6 años de edad. Millones de niños en el mundo están siendo amenazados por personas perversas, enfermas sexualmente y mentalmente, como la enfermedad que se conoce como pedofilia, el amor a los menores de edad sexualmente. Es inconcebible. Fíjense ustedes a dónde hemos llegado. El más grande ídolo de los niños actualmente en el mundo padece esta enfermedad, Michael Jackson. Y a pesar de que el ídolo más grande de nuestros niños menores de edad, bueno, los tuyos, los míos no. No hay ninguna música de Michael Jackson en la casa, ¿verdad? Pero a pesar de esto, los papás los llevan. Este muchacho degenerado, enfermo sexualmente de pedofilia, se hace siempre rodear de niños, dice que ama a los niños y va a hacer una película ahora donde quiere contribuir al bienestar de los niños. Ha sido acusado más de 17 veces. 2 se encuentran en una corte federal en los Estados Unidos y hay más de 10 demandas de más de $50 millones en su contra por el abuso sexual a menores de 6 años de edad. La muchacha con la que se acaba de divorciar, hija del ya fallecido cantante del rock Elvis Presley, Lisa Presley, declaró en un libro de que jamás tuvieron relaciones sexuales y 4 veces lo sorprendió con 2 niños debajo de las cobijas. Y es el ídolo de los niños, es el ídolo de la juventud. De acuerdo al Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito, 200 millones de niños son explotados en actividades sexuales menores de 5 años de edad. El informe señala que de 1994, 20,000 niños del Asia, África y América Latina salieron de sus países para ser vendidos como prostitutas o como prostitutos en las naciones desarrolladas. En México, nada más aquí en nuestro país, de acuerdo al Centro de Información y Estudios Migratorios en Tijuana, 100 niños se prostituyen diario en la franja fronteriza Tijuana-San Diego. 100 niños menores de 8 años de edad. Los sitios que más frecuentan los turistas para tener actividades sexuales con menores de edad en el DF son La Merced, la Zona Rosa, en Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta, Campeche y el estado de Chiapas. Turistas italianos, franceses y alemanes son los más importantes y a los que más les gusta tener relaciones con niños menores de edad. En el Asia, toda Indochina, Laos, Vietnam, prolifera la prostitución infantil, dada la extrema pobreza en que viven. La falta de dinero lleva a miles de padres a estar dispuestos a vender a sus hijos. Más de 10,000 menores de edad se prostituyen en las calles de las regiones asiáticas y más de 30,000 prostitutas del Asia tienen menos de 12 años de edad. ¿Estamos enfermos, sí o no? ¿Qué le pasa a nuestro mundo? ¿A dónde nos estamos dirigiendo? Tú no lo puedes saber porque todavía sigues leyendo el Calimán. En la noche esperas para que llegue la telenovela Con Todo el Alma o Nada Personal. Vives en un mundo de irrealidad totalmente, transportándote y huyendo tu casa, tu vida, pero no estás consciente de lo que pasa. Y fuimos creados por Dios para que pudiéramos interrelacionarnos unos a otros, para que no nos aisláramos de los demás y dijéramos, ¿qué nos importa lo que está pasando? Sí nos importa, porque Jesucristo, lo voy a demostrar, amó a los niños y dijo Cristo, ay de aquel que no le importen los niños, que deseche a los niños o que no se responsabilice por sus propios hijos menores de edad. Es una maldición grandísima que Dios manda desde el cielo contra una raza indiferente de seres que estamos aún tratando con ellos sexualmente de una forma perversa e insana mentalmente. En Buenos Aires, Argentina, se denunció que cientos de niños de 3 a 6 años de edad, esto es ya enfermizo, son obligados a prostituirse en un barrio de Buenos Aires. Esta organización mafiosa la explotaban a los menores de edad, lo reportó José Atilio Álvarez, presidente del Consejo de Autores de Menores de Edad
edad, mayo de 95, en el periódico Excelsior. La mayor parte de los turistas que buscan niños en Latinoamérica son alemanes, italianos y franceses. En la clasificación, Alemania ocupa el primer lugar, seguida por Italia, Suiza, Francia y Estados Unidos. O sea, la gente más perversa sexualmente, de acuerdo a los informes, son en primer lugar los alemanes, en segundo lugar los italianos, los suizos, los franceses y los americanos en quinto lugar. Un turista alemán que fue sorprendido por la policía aquí en México declaró en el reclusorio Oriente que cuando fue a San Petersburgo tuvo relaciones con niñas de 5 años de edad. ¿Qué piensa Jesucristo acerca de los niños? La Biblia dice en Mateo capítulo 18, versículos del 3 al 6. El Hijo de Dios nos dice las palabras siguientes: de cierto les digo que si no os volvéis y hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Escuche bien. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Más le vale, dice Cristo, a estas personas que se avienten un clavado en el medio del océano que tropezar a un niño menor de edad. En el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 33 en adelante, Jesucristo dice: cuando llegó a Capernaum, estuvo en casa y les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesucristo profundiza más y dice que cuando algún adulto protege a un niño, cuando algún adulto cuida a un niño, cuando algún adulto vigila a un niño, está haciéndolo como si se lo hiciera a su padre que está en los cielos. Y cualquier niño que es adulto que es indiferente con los niños, cualquier padre de familia que se atreva a meter una revista pornográfica a su casa y que su hijo desde pequeño comience a ver desnudos, la Biblia prohíbe que nosotros nos desnudemos delante de nuestros hijos. ¿Lo sabían? Los niños no tienen por qué ver la desnudez de sus padres nunca, hasta que crezcan, pero Dios lo prohíbe en su palabra, que ni siquiera nos pueden ver a nosotros desnudos. No es que el cuerpo sea antiestético ni mucho menos, sino por la perversión sexual que ya existe en nosotros por el pecado, donde comienzan a tener una curiosidad insana por el sexo, y ven a su mamá desnudo y ven a su padre desnudo y se mete desnudo con su papá, y cuando están entre ellos comienza la curiosidad y comienzan a despertar precozmente a la sexualidad infantil. La Biblia dice: ten cuidado, porque todo lo que le hagas a un niño se lo estás haciendo a Dios, y Dios es vengador de los niños. Una de las muestras de lo que la pornografía en la casa hace, padres de familias, es el ejemplo de un niño en Inglaterra de 9 años de edad que abusó sexualmente y asesinó a su hermanita de 10 meses de edad llamada Barbara Parks. Este niño, cuando fue capturado por la policía, de 8 años de edad, dijo que leía las revistas Playboy de su papá y de su mamá, que estaban siempre en el cajón y debajo del colchón de su papá. Los niños encuentran las escondites más grandes que te puedas imaginar. Ahí fueron a encontrar las revistas pornográficas. La bebé asesinada fue atormentada por este niño y por su hermanito de 7 años de edad con un lápiz y un gancho de ropa. Los niños dijeron que querían imitar lo que vieron en las revistas pornográficas. Finalmente se subieron sobre la niña con sus rodillas en su pecho y la asfixiaron. Fueron sentenciados a la residencia de menores de edad con cargos de asesinato en primer grado, de acuerdo al Christian Enquirer de mayo de 1995. En Alemania se calcula que hay 60,000 mujeres entre 11 y 16 años que venden sus servicios a los turistas. La ciudad de Hamburgo, en Alemania, tiene 4,000 prostitutas registradas. Berlín tiene 8,000 trabajadoras del sexo. Y de acuerdo a la Organización Británica de Ayuda Cristiana, en Colombia, la mitad de las prostitutas son menores de 12 años de edad. Una de cada 20 es menor de 8 años de edad. En Filipinas, 60,000 prostitutas de 10 años de edad. En Tailandia, 200,000 niñas menores de 13 años están en el negocio de la prostitución. Y en países como Sri Lanka, la prostitución de hombrecitos menores de 10 años prolifera al 500% en los últimos 5 años. Autoridades mexicanas descubrieron junto con los Estados Unidos en México la red más grande organizada de pornografía infantil. Ya no hay pornografía de adultos ni bestialismo con animales, ahora es pornografía infantil. Escuchen, esta red que fue capturada en Guadalajara producían revistas con imágenes de niñas y niños de 5 años realizando el acto sexual entre ellos, con adultos y con changos y perros. También figuraban entre niños actos de homosexualismo y niñas con niñas de lesbianismo de 5 años. Esta revista era enviada por computadora por $250 anuales, la cual tenía más de 5,000 suscriptores. El jefe de la banda fue identificado como el estadounidense Roberto Coppola, con su
su esposa Pamela Joyce Kineland, quienes controlaban este negocio desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Damas y caballeros, para acabar con la segunda frase de los abusos sexuales, yo quiero darles 5 consejos cuando tú descubras que tu hijo fue violado, cuando descubras que tu hija fue violada, o cuando te están contando que en la escuela hay un maestro, o cuando lo mandas a dormir con sus primitos a su casa que tuvieron algún ataque sexual. Número 1, cuando un niño ha manifestado abiertamente que ha sido abusado sexualmente, guarden la calma y la cordura. No sobrereaccionen, porque los sentimientos y las emociones necesitamos en primer lugar controlarlas con el propósito de que el niño nos diga la verdad. Si sobrereaccionas, asustas al niño y no te cuenta la verdad. Número 2, deja que el niño te describa con sus propias palabras lo que le sucedió físicamente. No le hagas preguntas que puedan ser respondidas sí o no. Tampoco le sugieras al niño lo que pudo haber sucedido. Calma tu imaginación. Mantengan un mínimo de personas interrogando al niño, porque cuando hay muchas personas, el niño se ofusca y esconde muchas áreas de la verdad. Número 3, cree lo que el niño te está diciendo. Permite que manifieste sus sentimientos y no minimices lo sucedido. Número 4, asegúrale al niño que fue muy bien hecho lo que está haciendo delante de Dios y que no importa lo que haya pasado, no tiene por qué sentirse ni con culpa, ni pecador, ni tampoco con miedo al agresor. Protege al niño y la confianza que el niño te está depositando, no contándoselo a sus demás hermanitos, ni a sus amiguitos, ni a sus primos, ni a sus vecinos. Número 5, asegúrale al niño contacto físico y ayúdale a restablecer la confianza, abrazándolo y continuándole mostrando afecto y cariño constante. Un niño que ha sido abusado sexualmente comienza a desarrollar rechazo por el mundo de los adultos, y ese niño necesita una dosis triple de cariño, confianza y aceptación. Y finalmente, el último consejo, damas y caballeros, por favor, no sean tan inocentes. Debemos de guardar a nuestros hijos. No dejes que tu niña, si es mujer, vaya a casa de sus primos a dormir. Nunca. Que mis primitos tienen cara de santitos, que tengan cara de San Martín de Porres. Mi hija chiquita no va a dormir a ninguna casa donde hay un varón de 8 o 10 años de edad. Que es el hermano, que sea lo que tú me digas y me cuentes. Y tu hijo igual, si hay niñas chiquitas, que no vaya a dormir en esa casa. No lo permitan nunca. Si con trabajo lo hacemos con los cristianos, mucho menos contra los no cristianos. Que se organizó una pijamada en la casa de Pepita. Iban a ir todos los niños a dormir. Mi hijo no va. Religioso, anticuado, diga lo que nos digan en la escuela y sus amigos, somos guardianes de nuestros hijos. Y ahí es precisamente en esas pijamadas, en esas escapadas de fin de semana, yéndose a dormir a casa de otros niños, donde pueden lesionar por toda la vida a alguno de nuestros hijos. Y finalmente tenemos actualmente lo que se llama los niños estrella. ¿Saben ustedes cuántos padres actualmente empujan a sus menores a comportarse como adultos y a convertirse en estrella de cine, de fútbol, de esquís, de baile, etcétera, etcétera? Miles de padres en el mundo están desarrollando hijos con problemas emocionales porque los quieren convertir desde niños en estrellas o en personas astros que destaquen en cualquier acción. ¿Quién se olvida de ustedes de la actriz Shirley Temple? Hizo la famosa película El Mago de Oz. Comenzó a trabajar en los sets cinematográficos empujada por sus papás porque le vieron características de bailarina a los 5 años de edad. Shirley Temple, al comenzar y llegar a los 13 años de edad, comenzó a beber alcohol y drogas. Murió finalmente de alcoholismo. ¿Quién se puede olvidar de la famosa Linda Blair, la que hizo la película El Exorcista, que comenzó a actuar desde los 6 años de edad? Al cumplir 15 años, Linda Blair fue internada en el hospital psiquiátrico porque tenía exceso de drogas y alcohol en su vida. Se intentó matar 7 veces después de filmar la película El Exorcista. ¿Quién se puede olvidar de Nadia Comaneci, la gran muchachita chiquita de 6, 8 años de edad, campeona mundial de gimnasia antes de los 10 años de edad, y trató de matarse 5 veces antes de cumplir 15 años de edad? Demasiada presión de los adultos y demasiada exageración para poder destacar hacen que todos estos niños desarrollen problemas mentales y emocionales absolutamente incontrolables. Y hace 2 meses, una niña de 7 años, Jessica Dubrov, se mató en una avioneta. Ella iba manejando la avioneta porque sus padres, desde que tenía 4 años de edad, la subieron al avión y querían romper el récord para hacerla la primer piloto niña del mundo. Todos estos ejemplos, padres de familia, son solo ejemplo para que nosotros no copiemos a muchos padres de ustedes que son empujados por la sed de dinero, poder y ambiciones personales. Muy bien, nunca jamás, nunca en la historia, damas y caballeros, había existido el peligro que existe actualmente en contra de todos nuestros hijos, y voy a referirme a los menores de edad, a los niños. Anteriormente, en este siglo, recordamos cómo en la época de los 60s, los 70s, los adolescentes atravesaron un periodo peligroso, una crisis de valores, donde fueron atacados por grupos que se comenzaron a levantar como los Beatles, Elvis Presley, acompañado con el principio del uso de la
marihuana, el alcohol, etcétera, etcétera. Pero algo ha cambiado y el ataque ya no fue lanzado en los últimos, estoy hablando en los últimos 10 años. Fíjense ustedes cómo han cambiado las cosas que no nos hemos dado cuenta. En los últimos 10 años pareciera como si se cambió el ataque contra los jóvenes y ahora ha sido lanzado y concentrado directamente en los niños. Abusos sexuales infantiles, pornografía infantil, abortos, caricaturas en la televisión, en las revistas llenas de inmoralidad, cuentos en la televisión con pornografía infantil, criminales, juegos satánicos como la Ouija, y todo esto con el único propósito específico de comenzar a deteriorar y a leudar sus mentes moral, psicológica y espiritualmente. El principal problema al que nos enfrentamos el mundo de los adultos es ignorar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Muchos de ustedes no han querido darse cuenta o no han podido valorizar el gravísimo peligro en el que se encuentran nuestros hijos menores de edad. Vamos a analizar a continuación algunos de los principales peligros a los que se enfrentan y se van a seguir enfrentando de una forma más acrecentada en los últimos años. Vamos a comenzar en esta mañana con el primer peligro que los hijos enfrentan. Escuchen ustedes, antes de nacer. El lugar más peligroso para vivir actualmente no es un país donde están cayendo constantemente bombas, ni tampoco en algún barrio poblado por pandillas en Los Ángeles, ni siquiera la prisión más peligrosa que pudieras mencionar del mundo. El lugar más peligroso para vivir actualmente en los últimos 20 años es dentro del vientre de una madre, que no le importa ni quiere tener tampoco a su bebé. Irónicamente, el lugar tradicional más reverenciado, el vientre de la madre, como un refugio de seguridad y de protección, se ha convertido en una cámara asesina de un holocausto silencioso que destruye silenciosamente 4.400 bebés diarios. 4.400 bebés diarios. Desde que se legalizó el aborto en 1973, el aborto en Estados Unidos es la industria más grande que le ha quitado más vidas, y quiero en este momento darles algunas estadísticas, porque todas las guerras de Estados Unidos que se han llevado en los últimos 150 años no han tenido lo que las víctimas dentro del vientre de la madre han sufrido en los últimos 20 años. Vean ustedes, por ejemplo, que en la guerra de revolución en Estados Unidos murieron 25.324 americanos. En la guerra civil murieron 498.332. En la Primera Guerra Mundial murieron 116.708 americanos. En la Segunda Guerra Mundial murieron 407.316. En la Guerra de Corea, 54.000. En la Guerra de Vietnam, 58.000. Tenemos un total de casi 1 millón de muertes. Y en la guerra contra los no nacidos, de 1973 a 1995, han habido 20 millones de niños asesinados dentro del vientre de su madre. Han muerto más niños dentro del vientre de la madre por el aborto, 20 veces más que los que han muerto en todas las guerras en 150 años en un solo país, para que ustedes se den cuenta a dónde ha llegado la humanidad. Mucha gente continúa preguntándose el por qué los alemanes, que fueron una raza de seres tan educados, tan refinados, tan cultos, pudieron asesinar a millones de judíos en las cámaras de gases y en los campos de concentración. ¿Qué pudo haber producido en los nazis tanta maldad y tanta perversidad? En parte, este holocausto fue producido porque las víctimas, los alemanes, comenzaron a enseñar que los judíos no eran seres humanos. Les llamaban ratones. Todos sus derechos les fueron arrebatados, de la misma manera que lo siguen haciendo con los niños que no han nacido actualmente. Estos pequeños seres humanos inocentes dentro del vientre de una madre han sido reclasificados, escuchen, como seres inferiores, no humanos, inservibles y no deseados, para que sirvan a los intereses del nuevo Tercer Reich. Hemos progresado desde la Segunda Guerra Mundial. En aquel tiempo mataban personas fuera del vientre de la madre porque no eran humanos, y ahora les dicen a las personas dentro del vientre que porque no son humanos, es un tejido inservible, podemos tener el derecho, antes de que salga, de asesinarlo en el vientre de su madre. Cualquier mujer en esta mañana, sin ningún afecto natural, puede terminar con la vida de su bebé simplemente porque sus intereses serían afectados si esta criatura naciera. Todas las personas que pertenecen al grupo asesino pro aborto alegan que ellos han desarrollado leyes morales declarando que el feto o el bebé en desarrollo no es un ser humano viviente, sino un tejido fetal insensible y desechable. Si esto fuera verdad, de que el feto no es vida humana con todos sus derechos, entonces cualquier mujer que quiera abortar, o con la decisión para poder acabar con él, no es más que una decisión moral igual a la que se le extirpara un tumor de su cuerpo. Damas y caballeros, la pregunta en esta mañana que tenemos que contestar es la siguiente: ¿es vida humana lo que una mujer tiene dentro de su vientre durante su embarazo? Todo el asunto
asunto del aborto tiene que ver precisamente con la controversia de si es B chica y D A. Vida. ¿Quién va a decidir si el estado de un ser nacido deben hacer? ¿Los abogados? ¿Los psicólogos? ¿Los médicos? ¿Los activistas? ¿Los maestros? ¿Quiénes? Aun cuando todas estas personas nos pueden dar un punto de vista, una perspectiva científica o psicológica, la opinión de Dios es superior a cualquier ser humano en esta tierra. Solo Dios, dice la Biblia, es nuestro creador y solo Él tiene el derecho de establecer cuándo comienza la vida humana. En el Salmo 139, veamos la revelación divina respecto a cuándo, de acuerdo a Dios, comienza la vida humana. Aquí encontramos que el Espíritu Santo nos lleva, nos introduce al mundo desconocido y oscuro dentro del vientre de una madre para revelarnos los secretos más íntimos, desconocidos por la ciencia, porque es imposible la observación. Aquí se nos da respuesta en este pasaje acerca de si una persona no nacida es o no tiene vida humana. Dice el versículo 13, él relata el milagro de la concepción. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Observemos, en primer lugar, ¿quién es el que nos formó? Dice la Biblia